Hola, soy Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver una breve introducción a los problemas de satisfacción de restricciones o CSPs. Los objetivos de este vídeo son varios. En primer lugar, identificar un problema de satisfacción de restricciones y ser capaces de determinar sus elementos, es decir, las variables con sus dominios, y ser también capaces de definir las restricciones entre las variables. Además, aprenderemos la forma de resolver este tipo de problemas y cuáles son las posibles heurísticas que se pueden aplicar. En primer lugar, hay que preguntarse el ¿para qué? Bien, en el mundo real existe multitud de problemas cuya resolución es encontrar una solución que satisfaga un conjunto de restricciones. Por ejemplo, tal y como aparece en la figura, imaginemos que tenemos una superficie, un área, en este caso de tamaño n por m, y tenemos que colocar un conjunto de pedidos, láminas o productos, en este caso estos 6 rectángulos que aparecen con colores. La idea, por tanto, es encontrar una distribución para, ya digo, colocar esos 6 rectángulos, esas 6 piezas, en el espacio que tenemos. Es lo que se conoce como problema de corte en 2 dimensiones. El objetivo aquí es encontrar una solución, me da igual cuál, siempre y cuando todos los pedidos se hayan colocado en esa superficie, evidentemente sin solapamiento. Este tipo de problema es lo que se conoce como un problema de satisfacción de restricciones, pero hay otros ejemplos muy típicos. Uno de ellos es el sudoku, que prácticamente todo el mundo conoce. La idea de un sudoku es la de colocar, o mejor dicho, rellenar esos huecos mediante números del 1 al 9, teniendo en cuenta que no puede haber números repetidos ni por filas, ni por columnas, ni en las matrices de 3×3. Otro de los ejemplos típicos es el problema de las n reinas. En este caso trabajamos con un tablero de ajedrez y por lo tanto lo que queremos es colocar 8 reinas en el tablero de forma que no se maten entre sí. Siempre y cuando encontremos una solución en la que las reinas no se matan, pues realmente habremos resuelto ese problema, puesto que realmente lo que estamos haciendo es satisfacer las restricciones. Pero es importante darse cuenta de que aquí simplemente nos centramos en esa satisfactibilidad de las restricciones, pero yo no estoy indicando nada acerca de la forma de resolver el problema. Por ejemplo, en el caso del sudoku, yo no digo si voy a empezar con los números pares o impares. En el caso del problema de las n reinas, no digo si voy a empezar a colocar las reinas por abajo, por arriba, izquierda, derecha, etc. Por lo tanto, ¿cuál es el primer paso a la hora de resolver y desarrollar un CSP? El primer paso es la formulación, y los elementos que nosotros necesitamos para dicha formulación son varios. En primer lugar, las variables, que son los elementos cuyo valor queremos conocer como solución del problema. Evidentemente, cada variable tiene un dominio, como un conjunto de valores. Por ejemplo, en el caso del problema de las 8 reinas, tenemos 8 variables. Cada una de ellas me está indicando la posición de la primera reina, la segunda, la tercera, etc. Y el dominio es un conjunto de valores enteros, del 1 al 8, que me indica si va a ir en la fila o en la columna, en función de cómo nos interese. Para el caso del sudoku, lo que tenemos es 81 variables, es decir, tenemos una matriz de 9 por 9 variables. En este caso, cada una de estas variables va a tener un dominio entero, que son números que van del 1 al 9. Es muy importante darse cuenta de que cada variable puede tener un dominio distinto, es decir, no todas las variables del CSP tienen que ser del mismo dominio. Y además también es importante destacar que los dominios pueden ser distintos. Puede haber dominios enteros, como en las 8 reinas y en el sudoku, pueden ser dominios reales, 1, 1,5, 1,51, 1,510, etc. Pueden ser booleanos o pueden ser simbólicos, por ejemplo, colores azul, verde, blanco, etc. Por otro lado, lo que tenemos son las restricciones. Y las restricciones es lo que una combinación de valores para las variables tiene que satisfacer para ser capaz de que esto se conozca como una solución. De nuevo, en el caso de las 8 reinas hay muchas restricciones, pero básicamente la idea es que las reinas no pueden compartir ni fila, ni columna, ni diagonal, para no matarse. Por ejemplo, pues tendríamos esta restricción. No puede haber 2 reinas en la misma posición.
Para el caso del sudoku, pues tenemos sus restricciones específicas. Como comentaba antes, pues por ejemplo no pueden repetirse ni en las filas, ni en las columnas, ni en los recuadros de 3×3 variables. También hay que darse cuenta que a la hora de definir restricciones, nosotros podemos involucrar tantas variables como necesitemos. Puede haber restricciones que solamente involucren a 2 variables, es decir, restricciones binarias, que involucren a 3 variables, es decir, restricciones ternarias, o enearias. Esto depende del problema. A la hora de resolver un CSP, la idea es relativamente sencilla. Nosotros lo que necesitamos es generar un espacio de búsqueda o un árbol de búsqueda donde vamos analizando una a una todas las variables, y para cada una de las variables lo que vamos analizando es uno a uno todos los posibles valores de su dominio. En este caso, pues tendríamos una situación como la que aparece en la figura. Claro, el inconveniente aquí es que si tenemos muchas variables y los dominios son muy grandes, aquí la generación de este espacio de búsqueda tiene un elevado coste computacional. Básicamente, si tenemos n variables y cada variable tiene un tamaño de dominio de m, pues realmente la complejidad es m elevado a n. Por poner un ejemplo, supongamos que tenemos que trabajar o queremos resolver un sudoku donde tenemos 25 huecos, es decir, 25 variables donde poner los valores. Valores que en principio son del 1 al 9. Pues eso significa que tendremos 9 elevado a 25 alternativas, que esto es algo menos de 1 billón, con B, de billones de posibilidades distintas. Por lo tanto, evidentemente la complejidad, como podemos observar, es muy elevada. ¿Y qué es lo que podemos hacer para tratar de reducir, para tratar de mejorar esa complejidad en este espacio de búsqueda que es tan grande? Pues para ello lo que tenemos es un conjunto de heurísticas que se pueden aplicar para mejorar o para hacer más eficiente el proceso. Y como siempre ocurre con las heurísticas, tenemos distintas aproximaciones. Hay algunas heurísticas que se pueden aplicar previamente al proceso de la búsqueda, como por ejemplo las técnicas de inferencia, que lo que pretenden es reducir el tamaño del dominio. Es importante darse cuenta que nos interesa un dominio lo más pequeño posible para que el factor de ramificación sea lo más pequeño posible y el árbol de búsqueda también lo sea. Pero también podemos trabajar con heurísticas que se van aplicando durante el propio proceso de búsqueda. Por ejemplo, técnicas de propagación y técnicas que me permiten garantizar la consistencia. En ambos casos, de nuevo, para tratar de reducir los dominios y reducir, por tanto, el tamaño del espacio de búsqueda. Pero también tenemos otras técnicas heurísticas que lo que me permiten es determinar cuál es el orden en el que se van a elegir las variables, pues primero la variable 1, luego la 5, luego la 7, luego la 3, etc. Y para cada una de las variables, cuál es el orden de selección de valores del dominio. ¿Vamos a empezar desde el valor más pequeño del dominio hasta el más grande, o desde el más grande hasta el más pequeño, o aleatoriamente? Pues bien, disponemos de muchas heurísticas, pero como suele ocurrir, desgraciadamente no tenemos una heurística que sea claramente superior en todos los problemas. Depende del problema, unas heurísticas funcionarán mejor o peor. Como conclusión es indicar que los CSPs o los problemas de satisfacción de restricciones son muy útiles cuando estamos hablando de problemas que se pueden modelar mediante la combinación de variables y sus dominios y restricciones. Por ejemplo, aquí tenemos un caso muy sencillo. Tenemos dos variables, en este caso enteras, con un dominio que va del 1 al 10, y tenemos esas dos restricciones que aparecen ahí. Pues bien, realmente hay muchas posibles soluciones para resolver este problema. Por ejemplo, podríamos decir que x1 vale 10 y x2 vale 10, resuelve este problema, es una posible solución, pero 9, 9 también es otra solución, y 8, 8 también. Todas ellas son perfectamente válidas e igualmente válidas, puesto que estamos tratando de un problema de satisfactibilidad. Cualquier combinación que satisfaga las restricciones es una solución. Evidentemente hemos visto que el espacio de búsqueda es muy elevado y que el problema o el proceso de resolución es realmente caro, porque existe una explosión combinatoria muy alta. Afortunadamente disponemos de heurísticas que nos permiten abordar de mejor forma la resolución de este problema.